Bueno, como podéis ver, hoy no estamos en nuestro local, no estamos en la ciudad, hemos salido y básicamente es porque queremos tener una nueva sección que consiste en presentaros pues un poco los productores locales de la zona, aquí que hay en Asturias, y qué cultivos hacen, y también un poco para que nos den una serie de trucos pues para llevar este conocimiento del campo pues a la ciudad y a nuestros huertos. Y es por eso que hoy estamos en Villaviciosa, en un pueblo que se llama Fuentes, visitando la finca El Cierrón, que es un vivero donde se cultivan pues gran variedad de frutos del bosque, sobre todo el arándano. Así que quedaros para verlo hoy en Agricultura Urbana. Bueno, pues estamos aquí con Adrián de la finca El Cierrón y nada, Adri, ¿puedes contarnos un poco pues, cómo es la historia o cómo surgió esto de la finca y demás? Sí, bueno, quizá mucha gente no lo sabe, pero en Asturias se plantó, valga la redundancia, la primera plantación de arándanos de España, en el año 68, en Borres Tineo, a raíz de lo que aquel entonces se conocía como la Pomológica, hoy en día el Serida, pues el que era por aquel entonces su director hizo un viaje a Estados Unidos, se trajo unas plantas en la maleta y las plantó ahí en Borres. Todavía hoy día viven algunas de esas plantas, 50 años después, para que veas que son muy longevas. Con el siguiente director, que fue Manuel Coque, se desarrolló en el Serida, o se creó, mejor dicho, el programa de pequeños frutos, ya que de aquella no existía el término frutos rojos y demás. Y entonces a finales de los años 80, concretamente en el año 89, que mi padre trabaja en el Serida desde aquella época, pues plantamos nuestra primera finca de arándanos, que también sirvió para hacer uno de los primeros estudios económicos del cultivo del arándano. Que básicamente el arándano es como, vamos, como vuestro buque insignia, ¿no? Sí. Es como vuestro cultivo más común o el que más producís y el que tenéis en más plantaciones. Al final nos llamamos Arándanos El Cierrón. Sí. El Cierrón es la finca, pero nuestro nombre es Arándanos El Cierrón. Producimos todo tipo de frutos rojos, también porque hoy en día todo el mundo ya en las huertas o en casa, huerto urbano, quiere tenerlo, pero nuestro buque insignia es el arándano, y es además las plantas que producimos de arándano son un poco lo que nos diferencia, ¿no? Porque producimos un tamaño grande, que llamamos para cosecha inmediata, que es un tamaño que solo hacemos nosotros y la verdad que facilita mucho el cultivo a la gente. ¿Y puedes darnos así alguna característica? Porque entiendo que todo esto son arándanos, ¿no? Sí. O sea, explicarnos un poco, pues yo qué sé, cuándo los tenéis que sembrar o cuándo lo plantasteis o la poda y demás del arándano. Sí, esto que ves aquí es normalmente como se hacen las plantaciones de arándanos. Se hacen líneas de plantación donde esto que veis aquí se llama lomo caballón, al final hay un apero de tractor que nos pone la malla, la tubería por debajo y de paso te hace este lomo. Lo más importante para el arándano es el tema del suelo, requiere suelos ácidos. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo si mi suelo es ácido? Por suerte, en el norte, y sobre todo en Asturias, los suelos son muy buenos y no suele haber problemas. Al final el arándano lo que no quiere son suelos muy arcillosos. Típico suelo que tú coges con la mano y se te queda como barro, eso es lo que no le gusta. En Asturias o en el norte podemos producir arándanos desde final de mayo hasta casi final de octubre. Más o menos, depende siempre de la climatología, pero combinando diferentes variedades. Y aquí lo que vemos ahora mismo que son las flores ya terminando de florecer y que está empezando a salir arándano, ¿no? Exactamente. Aquí ahora hay varios estados fenológicos, está todavía la flor con los pétalos, que están por aquí, llevan ya un tiempo los abejorros trabajando, y ya empiezan a verse los primeros arándanos cuajados. Arándano cuajado nos referimos a cuando ya se cae la corola de la flor y ya podemos ver lo que va a ser el futuro arándano, que son estos pequeños arándanitos verdes que van creciendo, engordando, y ya en la última fase empiezan a coger el color rojo y luego ya el color violeta azul característico del arándano. Y Adri, entonces para la gente que quiera ponerse a cultivar esto en casa o tal, ¿es posible? ¿Se puede cultivar en una terraza, en un huerto, en un jardincito? ¿Y qué cuidados tendríamos que tener con ello? Bueno, hoy en día es posible, o sea, podemos cultivar frutos rojos ya en cualquier sitio. Gracias al auge de que todo el mundo ya quiere cultivar estas plantas en su casa, pues las plantas más novedosas son las que llamamos plantas enanas para huertos urbanos. Claro, más cómodas también, Sí, ¿no? son plantas que nunca superan el metro de altura, salvo raras excepciones, es más, normalmente incluso se quedan en 80 centímetros, y hay la gama completa de todos los frutos rojos. Qué guay. Aquí tenemos arándanos, tenemos frambuesas amarillas y rojas, las dos enanas, zarzamora enana, grosella negra dulce y enana, y la super enana, que es aquella frambuesa roja. Y lo único que necesitamos es una maceta, que normalmente oscilan entre los 6 y los 15 litros de capacidad para el huerto urbano. Vale. Y lo más importante, un sustrato ácido. Y luego también es importante que la maceta tenga por la parte inferior agujeros, porque claro, si no tiene agujeros no sale el agua, se queda ahí y la raíz se pudriría. Y por lo demás, pues ya luego nos tocaría abonar. Hoy en día eso también es muy fácil porque hay abonos que se llaman complejos, que traen todos los nutrientes que necesita la planta,
Y además los hay de liberación lenta y controlada, que básicamente los añades y durante 6-8 meses la planta está abonada. Y luego ya, por supuesto, el tema del riego, para que la raíz pueda desarrollarse perfectamente. En verano, a pleno calor, sí es recomendable o casi obligatorio regar a diario. Preferible, si se puede, plantar en otoño e invierno que no a finales de mayo. Pero realmente desde, vamos a decir, octubre a mayo, se puede hacer sin problema. Perfecto, pues nada, mil gracias. A vosotros por la visita. Y hasta aquí el primer vídeo de esta nueva serie que os presentamos hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Aquí tenéis todos los datos y la información de contacto de la finca El Cierrón y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.